Muy buenas tardes, continuando con las ponencias. Me honro en presentar a Cirila Gutiérrez, Blanca Cirila Gutiérrez, profesora con sólida formación académica en temas estadísticos e investigación social y demográfica. Formación adquirida en el Perú, Chile, México, Argentina y en Rusia. Con amplia trayectoria, 41 años de trabajo, de los cuales 30 años tiene experiencia en cargos directivos en los campos del diseño de construcción, evaluación de indicadores económicos, sociales y demográficos. De profesión, socióloga, con un postítulo en Población y Desarrollo Universal de Chile, CELADE-CEPAL. Tiene un posgrado en recolección y procesamiento de datos estadísticos en la Universidad Agraria de Tashkent, Rusia, una maestría en políticas sociales en la Universidad Mayor de San Marcos, y su cargo actual es de directora técnica de la Dirección de Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del INEI. Adelante, por favor, ¿nos escucha perfectamente Cirila? Sí, sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Mayor de San Marcos por esta invitación que han hecho al INEI para exponer los avances que tenemos en la implementación de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a hacer una breve presentación. Voy a compartir la pantalla, por favor. Me indican si lo ven. No sé si lo verán. Perfectamente. Lo Muy vemos bien. perfectamente. Sí. Entonces, voy a avanzar un poco más. Vamos a empezar. Entonces, el tema que me trae acá es exponerles los avances que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Entonces, voy a presentarles de manera breve el proceso de desarrollo del sistema de monitoreo y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la construcción de la línea de base en el Perú. Bueno, mi exposición va a consistir en 4 puntos, ¿no? Las oportunidades y desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los resultados de los indicadores de los 17 Objetivos de Desarrollo, el sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS, y finalmente los retos del Sistema Estadístico Nacional para la generación de los indicadores de los ODS. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos de los ODS? Ya me imagino que en esta importante conferencia, donde han habido conferencistas de mucho nivel, ya les debe haber comentado que los ODS en realidad es como una continuación mucho más ampliada de los ODM. Antes de hablar de los ODS, tendríamos que hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se dio en el año 2000, donde también en septiembre del año 2000, 189 jefes de Estado en la Asamblea de la ONU se comprometieron a cumplir en ese entonces 8 objetivos, ¿no? Estos 8 objetivos tenían 18 metas y 64 indicadores. Dentro de estos objetivos del 2000 que se tenían que cumplir para el año 2015, el Perú logró muchos avances, ¿no? Entre los principales, por ejemplo, hubo una reducción de la pobreza extrema, ¿no? En los años 90, 91 había la pobreza, entre el 91 al 2021 se redujo en 23%. Pasó de 41 a 4%, que equivalía a que 1.354.000 personas que tenían
un nivel de gasto inferior al costo de la canasta de alimentos, que se ubica ahora en 202 soles, dejaron de ser pobres extremos, ¿no? Esta es la pobreza extrema, porque este era uno de los objetivos que perseguía la Declaración del Milenio. También se redujo de manera considerable la desnutrición crónica, de más de 35%, ¿no?, que afectó en los 90-91, pasamos a 11% en el año 2021. También se disminuyó la tasa de mortalidad infantil de 55 muertes de niños de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, disminuimos a 15 para el año 2021. También se incrementó los partos con asistencia de personal especializado, ¿no? Es un indicador de mortalidad materna, ¿no? Que la mortalidad materna son muertes evitables. Entonces, cuando hay un incremento de partos en instituciones de salud, la mortalidad materna tiende a disminuir. En los 90 era 52,5%, pero para el 2021 ya el 93% de los partos se hacen o se llevan a cabo en establecimientos de salud. También se avanzó en la equidad de género, principalmente en la parte de educación, que ya existe un acceso igualitario entre niñas y niños, hombres y mujeres, al sistema educativo. Sin embargo, no, las brechas persisten en otras partes de educación, que son brechas que se vienen jalando desde hace muchos años atrás, por ejemplo, como es la parte de analfabetismo, ¿no? Actualmente el analfabetismo es mucho más alta en las mujeres, pero son en las mujeres adultas mayores y del área rural. Esto fue lo que más o menos logramos con los ODM. En el 2015 finalizan los ODM, o sea, la brecha del tiempo, que se fijó como en 15 años, y de nuevo, ¿no?, en septiembre también del año 2015, todos los países de nuevo se juntan y mediante las Naciones Unidas se crea la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Esta cumbre tiene 3 pilares, ¿no?, de desarrollo sostenible, que es lo que lleva adelante el cumplimiento de estos objetivos en nuestros países. Tiene un pilar económico, social y medioambiental. A diferencia de los ODM, los ODS son mucho más amplios y abarcan varias temáticas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos de 8 objetivos, pasan a 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 169 metas y con 248 indicadores. Inicialmente fueron 244, pero han ido revisándose y se ha ampliado a 4 más. Los ODS, de acuerdo a lo que ha expresado también el PNUD, pone a las personas en el centro del desarrollo. Entonces tiene un enfoque de derechos porque busca, ¿no?, que el desarrollo sea sostenible y sea global. Por ello los ODS son universales, ya que buscan pues una alianza renovada, todos los países participan por igual. La orientación política, ¿no?, que se dio en ese entonces, en el 2015, eran durante los 15 años últimos, o sea, finaliza obviamente en el 2030. En todo ese transcurso de tiempo ya hemos pasado del 2015 que se inicia, estamos en el 2022, ¿no? Entonces, ha habido algunos avances y retrocesos en estos indicadores, principalmente en el año 2020 y 2021 por la pandemia del COVID. Estos ODS, ¿no?, estos 17 ODS se clasifican pues en, digamos, en cinco grupos, ¿no? El primer grupo, que se refiere a las personas,
tiene como punto central poner fin a la pobreza y el hambre y garantizar un ambiente sano y digno y en equidad. Engloba 5 objetivos con 47 metas y 77 indicadores. ¿Cuáles son los ODM que incluye a las personas? 1 es poner fin a la pobreza. El objetivo 2, que es erradicar el hambre, hambre cero. El objetivo 3, referido a salud y bienestar. El objetivo 4, referido a educación de calidad. Y el 5, que promueve la igualdad de género. El otro componente de los ODS es referido al planeta. Proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y de nuestros hijos. También contiene 5 objetivos con 46 metas y 55 indicadores. En este grupo de planeta tenemos al ODS 6, que se refiere a agua limpia y saneamiento, al ODS 12, sobre producción y consumos responsables, al 13, acción por el clima, el 14, que se refiere a la vida submarina, y el ODS 15, que está referido a la vida de ecosistemas terrestres. El otro punto, es la prosperidad. Asegurar que todas pueden disfrutar de una vida próspera y que todo progreso económico, social y tecnológico se dé en armonía con la naturaleza. También engloba 5 objetivos con 45 metas y 61 indicadores. Está el ODS 7, que se refiere a energía asequible y no contaminante. El ODS 8, referido a trabajo decente y crecimiento económico. El 9, a la industria, innovación e infraestructura. 10, que está referido a la reducción de las desigualdades. Y el 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles. El otro eje es referido a la paz, ¿no? Acá tenemos un solo objetivo con 12 metas y 23 indicadores. ¿Cuál es su fin? Es fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia. El objetivo 16 es lo que monitorea estos indicadores de paz, justicia e instituciones. Y por último, el grupo de asociaciones, también con un objetivo, 19 metas y 25 indicadores, cuya finalidad es movilizar lo necesario para fortalecer una alianza global para el desarrollo centrada en las necesidades de los más vulnerables con la participación de todos. Este grupo de asociaciones está el ODS 17, el último, que se refiere a las alianzas para lograr los objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible, como ya habíamos dicho, en el año 2030, ¿no? Se deberían de cumplir esos compromisos, ¿no? Por lo tanto, trae algunos fines que hay que cumplir los países. Porque los ODS van más allá, ¿no? Del mínimo de bienestar, por lo que se puede considerar que es universal, es multilateral, es indivisible, es integral. ¿Pero por qué decimos esto? Porque propone erradicar por completo la pobreza extrema. Propone universalizar derechos, protección social, educación y salud. También aspira a un trabajo decente, potenciando capacidades. Proteger la biosfera y los recursos naturales, los océanos, biodiversidad, bosques. Promueve la igualdad de género, hombres y mujeres. La cooperación entre países, financieras, comerciales y de información. Articular los ODS, ¿no? Con los procesos de planificación y de evaluación de las políticas públicas sectoriales. El liderazgo estadístico de los ODS es el Sistema Estadístico Nacional en su proceso de implementación, pero es en la parte de cálculo de indicadores,
monitoreo estadístico, elaboración del sistema y elaboración de informes. Para ello, se requiere fortalecer sectores con mayor necesidad de desarrollo estadístico, ¿no? Porque toda esta gama de ODS, de indicadores, requiere un desarrollo estadístico muy minucioso, que vamos a ver más adelante, que no vamos a poder cubrir y desarrollar y medir todos los indicadores que propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También la finalidad es poder calcular indicadores sostenibles en el tiempo, ¿no? Principalmente ODS está más referido a los indicadores ambientales, ¿no? Indicadores de cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y tierra, deterioro de ecosistemas, eventos extremos y desastres. Entonces, acá se tiene que construir como una hoja de ruta para el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de los ODS y su georreferenciación. ¿Quién está al cargo en el país de su implementación, ¿no? Entonces, la responsabilidad recae en la presidencia del Consejo de Ministros. Dentro de la presidencia del Consejo de Ministros hay dos brazos, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, lo que es el órgano central del sistema de planeamiento estratégico del país, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional. El INEI alimenta con información al CEPLAN, ¿no? Para que promueve en el país la implementación de los ODS. El liderazgo, el órgano del planeamiento estratégico es el proceso, en el proceso de la implementación de la Agenda 2030, es del SINAPLAN, ¿no? Del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que lo lidera pues CEPLAN. Y dentro de sus funciones está la elaboración de un marco de indicadores de la preimagen del Perú al 2030, con 125 indicadores. Y también articular los ODS con los procesos de planificación y de evaluación de las políticas públicas sectoriales. El INEI tiene el liderazgo estadístico en el proceso de implementación de los ODS, en el cálculo de indicadores, en el monitoreo estadístico y en la elaboración de informes. También es nuestra función elaborar, ¿no? El sistema de monitoreo y seguimiento de los ODS, identificar la demanda de información y su inclusión en el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico PENDES entre el 2018-2022, que en la actualidad rige, y la integración de los ODS en los planes estadísticos sectoriales. Y a su vez, la hoja de ruta es para el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de los ODS y su georreferenciación. Brevemente, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de coordinación para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible? Acá juega un papel fundamental el CEPLAN, creo que está acá uno de los funcionarios de CEPLAN, seguramente con mayor detalle les voy a indicar, ¿no? El CEPLAN, ¿no? Mediante el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN, pero tiene tres brazos, ¿no? Uno es el Foro de Acuerdo Nacional, el otro es el INEI, ¿no? Como ente proveedor de información estadística, y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. ¿Cuáles son los avances en la construcción de la línea de base de los ODS en el INEI? En primer lugar, hemos construido una línea de base del sistema de monitoreo y seguimiento a los indicadores de Objetivo de Desarrollo Sostenible, y como también tenemos publicación en digital impreso de los avances, ¿no? De una evaluación. Actualmente tenemos 3 publicaciones, es una publicación anual, estos días ya sale la 4ª publicación referente al año 2021. Es una evaluación de los avances
de los indicadores, ¿no? Su proceso de avance o de retroceso, como veremos que en el año 2021 y en el 2020 principalmente ha habido bastantes años de retroceso en los avances de los ODS. Otro aspecto que es importante y que se ha implementado en el INEI es para hacer este sistema, y hemos participado en eventos nacionales, internacionales, en reuniones, en talleres, en foros y en cursos en marco de los ODS para poder implementar estos indicadores acorde a lo que se plantea, se incorpora también en otros países del mundo. Como no hay que olvidar que todos los indicadores tienen que ser estandarizados a nivel mundial, porque uno de los objetivos es también medirnos y ver el avance con respecto a los otros países. También firmamos un convenio con el Banco Mundial para mejorar el uso de los datos de registros administrativos para producir indicadores relacionados con los ODS en los planes sectoriales. A su vez, hemos conformado varios comités interinstitucionales, entre ellos tenemos, por ejemplo, el Comité Interinstitucional de Estadísticas de Cuentas Ambientales y el Comité Estadístico de Criminalidad y Seguridad Ciudadana. Hay una permanente coordinación con entidades del Sistema Estadístico Nacional con el objetivo de producir estadísticas en el marco de los ODS. También estamos identificando fuentes y productores de información, elaboración de diagnósticos con el apoyo de organismos internacionales, principalmente del PNUD y FAO. Coordinamos permanentemente con los organismos custodia de los ODS, como el PNUD, FAO, UNPA, UNICEF, OIT, UNESCO, OPS, la OMS, entre otros. La integración de los ODS también en el Plan Estratégico para el Desarrollo Estadístico que elabora el INEI para proveer información estadística no confiable, oportuna y de calidad para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. ¿Cuál es el avance que tenemos en el sistema de monitoreo de los ODS? Como se comentó, ¿no? El total de indicadores que se plantea a nivel mundial son 248 indicadores, ¿no? Distribuidos en sus 17 objetivos. Los indicadores se clasifican en 3 niveles, ¿no? Hay un nivel 1 que está caracterizado con información disponible, de los cuales tienen información. ¿Qué significa eso? Que tienen una fuente de datos, tienen una metodología establecida y se tienen, ¿no?, información sostenible en serie y que es asignado en el sistema de monitoreo. De los 248, Perú, mediante el INEI, tiene 124 indicadores, que significa exactamente el 50% de los ODS en que hacemos seguimiento a estos indicadores de los ODS. En el nivel 2 están los indicadores de información parcial, que no tienen metodología, sin embargo, analizándolo puede ser posible calcular indicadores proxy con algunas mejoras. Son 57 indicadores. Y el tercer nivel de indicadores es los indicadores que no tienen fuente, no tienen información ni metodología. Y son 67 indicadores. Es decir, en el caso del Perú, estamos en el promedio mundial, porque no hay un solo país del mundo, aún así sea el más desarrollado, que pueda haber obtenido los indicadores que no llegan ni siquiera al 60%. Y esto en el sentido de que son la mayoría de los indicadores de los ODS están más referidos al cambio climático, al medio ambiente, y ahí hay que trabajar aún más las metodologías con los sectores para poder monitorear estos indicadores. En el INEI, además de
del monitoreo y de la serie de los 124 indicadores del nivel 1, tenemos 308 indicadores relacionados con los 17 ODS. ¿Qué significa eso? Los ODS en cada objetivo te plantean no solamente sacar promedios nacionales, sino hacer ver la diversidad que puede haber dentro de cada indicador, en lo posible desagregado para hombres y mujeres, para ver ciclos de vida por grupos de edad, incorporar la condición de discapacidad, etnia, entre otras variables que requieren ser analizadas, y condición socioeconómica, obviamente, ¿no? Porque si uno quiere erradicar o implementar alguna política, requiere de una información mucho más desagregada para poder ser más eficientes en su implementación. ¿Cuáles son nuestras fuentes que alimentan este sistema de los ODS? Hay encuestas propias del INEI, ¿no? Que son encuestas sostenibles en el tiempo, con presupuesto, y que permiten obtener indicadores año a año y así evaluar su avance, su estancamiento o su retroceso, ¿no? Ahí tenemos de la encuesta nacional de hogares, que hay 29 indicadores que podemos obtener de ahí para monitorear los ODS, la ENDES con 16 indicadores, la ENAPRES con 6, la ENARES con 3 indicadores, y hay 2 indicadores que provienen de la encuesta nacional de instituciones ejecutivas. Hay uno de la encuesta de uso del tiempo y 2 de la encuesta nacional agropecuaria. También otra gran fuente son los censos nacionales, ¿no? Tenemos el censo nacional del 2017, ¿no? Que estamos monitoreando un indicador ahí. Ustedes, como saben, los censos son instrumentos muy valiosos, pero que no se pueden poner preguntas muy complejas porque un censo es a todos los habitantes y las preguntas tienen que ser bastante generales, ¿no? Entonces, también tenemos el Censo Nacional de Comisarías, el Registro Nacional de Delitos y Faltas, y tenemos el Censo Nacional Agropecuario, ¿no? Que monitorea 2 indicadores. Ahora estamos ejecutando un censo nacional, el censo económico, ¿no? Que va a proveer, ¿no? De varios indicadores para monitorear y alimentar este sistema de información. La otra gran fuente son los registros administrativos que producen los actores, y con ellos monitoreamos 64 indicadores, siendo los principales, ¿no? El MEF, la Autoridad Nacional del Agua, el mismo INEI, MINSA, la Sociedad Nacional de Servicios, con 5 indicadores, el MINEN con 3, el INDECIT con 2, el BCR con 2, y así sucesivamente. La implementación de la Agenda 2030, ¿no? Todos sabemos que promueve siempre la inversión pública y privada. Debemos de promover, ¿no? Estrategias nacionales, ¿no? Y departamentales para el desarrollo estadístico de buena calidad de la implementación de políticas en cada departamento. Lo que pasa es que los ODS, cuanto más pequeño está el nivel de localidades, sería eso lo ideal, ¿no? Para que todos los gobiernos regionales y locales tengan y asuman y puedan hacer sus planes de desarrollo en base a lograr estos objetivos. Fortalecer también, ¿no? El mecanismo del país para el seguimiento de la Agenda 2030 con la participación del gobierno, ¿no? La sociedad civil y el sector privado. También, ¿no? Buscamos lograr la igualdad en 3 dimensiones: cultura de igualdad, distribución de ganancias de productividad entre el capital y el trabajo, gobernanza de recursos con mayor sostenibilidad ambiental. Para ello, como les había comentado, requerimos, ¿qué cosa? Información desagregada, ¿no? Porque toda información que es agrupada no permite analizar a profundidad las inequidades que pueden existir. Desagregar siempre por sexo,
por grupo etario, por etnia, por condición de migrante, por discapacidad, por territorio y ciudades, entre muchos otros. Porque todos sabemos que cuanto más detallada la información y más a niveles más pequeños, es más útil para la toma de decisiones. Asimismo, el carácter no biodiverso de nuestra geografía y sus diversos sistemas ecológicos hace obligatoria una reflexión sobre este tema, ¿no? Puesto que los esfuerzos, ¿no?, en la conservación de los ecosistemas, así como en las consecuencias ambientales de la expansión de la frontera agropecuaria y el uso de la tierra. Por ello, ¿no?, debemos de analizar más la falta de capacidad de adaptación de los ecosistemas, que puede tener graves consecuencias sobre la biodiversidad. Algunos resultados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Toda esta información está en el sistema del INEI, ¿no?, en la página web del INEI. Por ejemplo, cuando monitoreamos el objetivo 1, ¿no?, y la meta 1.2, que dice que de aquí al 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Según esta meta, el indicador es erradicar la pobreza extrema para el 2030. No debería haber pobreza extrema. Pobreza extrema es aquel que no tiene para comer una canasta mínima de alimentos, ¿no? Entonces, estábamos avanzando en los 90, que estaba en 23%. En el 2019 estábamos en 2,9%. En el 2020, por la pandemia, subimos a 5,1%. Y en el 2021 había una ligera baja de 1 punto, estamos en 4,1%. Al 2030 deberíamos erradicar al menos esta parte, la parte más extrema de la pobreza, para poder cumplir. Como dije en mi exposición anterior, ahora con la pandemia peligra que muchos objetivos que íbamos a cumplir para el 2030 se van a tener que postergar para después. El otro indicador es que está relacionado con el indicador 1.1, es el 1,2, es la proporción de población que vive en pobreza. Esto es ¿no? Esta es la pobreza total, ¿no? Esta pobreza total incluye a los pobres extremos y los no extremos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no?, que para el 2030 puede ser reducir a 10,9 más o menos la meta. Pero en el 2021 la pobreza estaba en 25,9. No sé, en los años que nos queda, depende de las políticas que se implementen para poder cumplir esta meta para el 2030. En el objetivo 2, por ejemplo, sobre nutrición y promover la agricultura sostenible, en la meta 2.2, ¿no?, un indicador de monitoreo la tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años de edad. Y vemos que la desnutrición crónica para el 2021 está en 11,5%. ¿Qué significa? Que el 11,5% de los niños menores de 5 años de edad no tienen la talla para la edad. En realidad la tasa de desnutrición crónica como que no se mueve desde el año 2017, ¿no? Entonces su reducción es muy lenta, ¿no? Y es un indicador relacionado estrictamente con la pobreza, ¿no? Entonces, y la alimentación. Y si vemos por área urbana rural, la mayor inequidad, ¿no?, todavía está en el área rural, 24,4%. Más acerca de la cuarta parte, ¿no?, o de los niños del área rural están en situación de desnutridos. Y Huancavelica, Loreto, Cajamarca, ¿no?, son los que realmente siguen presentando los peores indicadores. Departamentos que también presentan altas tasas de pobreza.
En la ODS 3, en salud y bienestar, un indicador que monitoreamos, ¿no?, que hemos puesto en esta exposición, pero en el sistema hay mucho más, se refiere a la reducción de la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Un indicador que refleja la situación de la mortalidad materna son los partos con asistencia de personal especializado. ¿Por qué este indicador? Porque una mujer que da a luz con un médico en un hospital, con una obstetriz, tiene más seguridad de que ese parto sea exitoso y no llega a una muerte materna, a ser un parto, por ejemplo, realizado sin personal especializado sanitario. En el país ha habido adelanto en ese aspecto, ¿no? En el 2000, el 59% de los partos nomás se llevan a cabo en un establecimiento de salud o con personal de salud especializado. La meta al 2030 es que el 100% de los partos ya deberían ser ya partos seguros. Por área rural y urbano, ¿no? En el área urbana es mayor la cobertura, pero en el área rural está en el 82,5%. Ha habido un incremento significativo, porque en 2000 en el área rural solamente el 28,7% de los partos eran partos con personal especializado. Pero sin embargo, en el 2021, con respecto al 2020, vemos que se presentaba una ligera disminución en el área rural. Los departamentos que presentan los partos con menor proporción, con personal especializado, es Loreto, con 75,2%, o sea, en Loreto todavía hay un 25% de mujeres que dan parto inseguro, ¿no? Y tenemos, a ver, bueno, el otro, en las ODS 4, garantizar una educación de calidad y para todos, estamos monitoreando con los exámenes de satisfacción en comprensión de lectura y razonamiento matemático. En el Perú ha habido avances importantes, pero sin embargo, ¿no? Hay diferencias si analizamos por género. Las niñas, ¿no?, avanzan más en comprensión de lectura y los varones, ¿no?, parecieran que en matemáticas, ¿no? Entonces ahí se ve un indicador de género que hay que todavía seguir luchando por mayor acceso también de las niñas a la parte a las ciencias, ¿no?, matemáticas. Otro indicador que se mide es la tasa de participación en el aprendizaje organizado un año antes de la enseñanza primaria, ¿no? También hay un incremento importante. Sin embargo, en el último año ha habido una disminución, ¿no?, en el 2020 principalmente. Todas estas caídas del año 2020 se deben realmente a efectos de la pandemia del COVID-19. En el objetivo 5, igualdad de género, ¿no?, vamos a medir un indicador que mide es la meta 5.5, la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad y liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política y económica. Y acá un indicador que mide la participación de las mujeres en el Congreso, ¿no? Como vemos, históricamente, de los 50, que no había ni una mujer en el Parlamento, ha ido incrementándose paulatinamente, ¿no?, las mujeres en el Parlamento, con algunos altibajos. Por ejemplo, en el año 2021 era el 26%, sin embargo, en el último periodo congresal es para el 21-26, el 37,7% son mujeres en el Congreso. Sin embargo, no llegamos todavía a la paridad con los hombres, ¿no?, porque la paridad sería que 50-50, no solamente en el Congreso, sino como alcaldesas,
como gobernadores regionales o en todos los cargos de decisión, ¿no? Que se compartiera por igual entre hombres y mujeres. Otro indicador también que acá monitorean es la violencia física, ¿no? La violencia, ¿no?, que sufren en los últimos meses. Y en el Perú la violencia sigue siendo alta, más del 33,6% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad han manifestado que han sufrido violencia física o psicológica o sexual, ¿no?, en los últimos 12 meses, ¿no? Y tanto en el área urbana como rural, este proceso de violencia que padecen las mujeres es frecuente. Su descenso es muy lento, ¿no? Y sigue siendo, pues, afectando a un tercio de las mujeres en el frente. En el objetivo 6, garantizar el acceso y la gestión sostenible y saneamiento para todos. Estamos monitoreando acá, por ejemplo, vemos en la meta 6.1 de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable. Entonces, acá vemos la proporción de la población que dispone de agua por red pública, ¿no? Entonces, para el año 2021, el 94,2% de la población consume agua, ¿no?, por red pública dentro de la vivienda. Y las inequidades se presentan entre el área urbana y rural, ¿no?, donde para el 2021 es 76,3 en el área rural y 94,2 en el área urbana. El departamento con menor servicio es Loreto, ¿no?, con 61, y así Puno, Ucayali, y en los mejores posicionados son Tacna, Callao, Moquegua. El objetivo 3 de garantizar el acceso de energía asequible y no contaminante en la meta 7.1, estamos monitoreando, por ejemplo, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, ¿no? Población que tiene acceso a la electricidad. Entonces, en el país, la cobertura del acceso a la electricidad es alta. Casi el 96% de la población tiene ese servicio. Siempre las brechas se producen entre el área urbana y rural, ya que en el urbano es el 99% y en el rural el 85,5%. Siempre Loreto, Amazonas, son los departamentos o regiones con menor acceso a este servicio. En el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? La meta 8.1 de mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y en particular el crecimiento del Producto Bruto Interno de menos al 7% anual, dicen los países menos adelantados. Acá estamos monitoreando el indicador 831, que es la proporción del empleo informal en el sector no agrícola, según área de residencia. El Perú se caracteriza principalmente por generar empleos informales, ¿no? Y acá hemos visto que para el año 2021, el 84,8% del empleo informal en el sector no agrícola es informal, ¿no? En el área rural es mucho más elevado, 84,8%, y en nacional es 69,5%, y en el área urbana es el 68,3%. El otro indicador que monitoreamos es el indicador 871, que es la proporción de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad en actividad económica. O sea, niños y niñas que trabajan, ¿no? En otras palabras. En el 2012 era casi un tercio de los niños de entre 5 y 10 trabajaban, 31,7. Al 2021 es el 25,3%. ¿No? Una alta proporción de niños que están sin tener la edad, ¿no? Y cuando estando con edad para participar en la educación, se encuentran en actividad económica. Dentro del ODS 8,
trabajo decente y crecimiento económico, estamos monitoreando la meta 8.6, acá, de reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Los famosos NINI, ni trabajan ni estudian, ¿no? Este indicador en el 2018 era 16.8, en el 2020 se alzó al 24.5%. Como vemos, también como producto de la pandemia. En el 2021, si bien descendió un poco, pero se mantiene por encima de hace, inclusive del 2008, ¿no? Estaba todavía en 18%. 1.027.393 jóvenes, ¿no? Y adolescentes no estudian ni trabajan. El ODS 9, un indicador que vamos a ver, es la industria, innovación e infraestructura. Acá vamos a ver la meta 9.3, aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, ¿no? El acceso a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración en la cadena de valor y los mercados. El indicador 931, que es la proporción correspondiente a industrias a pequeña escala del valor añadido del total del sector. En el año 2020, las industrias con producción de pequeña escala participaron en el 29.4% en el valor agregado bruto de la economía peruana, ¿no? Esta participación, como lo vemos, es menor en 2.6% al año 2019. En el 10, o ese 10 que son las desigualdades, reducción de las desigualdades, vamos a ver la meta 10.1, ¿no? Y con el indicador 10.1A, que se refiere a la tasa de crecimiento del gasto real promedio per cápita mensual del 40% más pobre de la población. Acá vemos en líneas puntiagudas, rojas, que es el gasto del 40% más pobre de la población, ¿no? Cómo se ha venido reduciendo su gasto, ¿no? De haber estado aumentando de manera significativa en el año 2009, 10, 11, 12, inclusive hasta el 13, el 14 iba bajando, el 15 también, el 2016 se elevó a 3%, 3,2%, en el 2017 cayó, ¿no? En menos 1%, y en la pandemia cayó en 14,9% el gasto del 40% más pobre de la población. En 2021 ha habido una recuperación, pero es con respecto a la caída de 2020, ¿no? Hay un efecto rebote. El ODS 11, referido a ciudades y comunidades sostenibles, acá, por ejemplo, vamos a ver la meta 11.1 con el indicador de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, ¿no? Acá tenemos el indicador, ¿no? Que se mide de población que vive en barrios marginales en base a 4 indicadores, ¿no? Lo que significa que se considera bajo ese concepto cuando cumplen una de estas 4 características. Uno es la falta de acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua, o falta de acceso a mejores servicios de saneamiento, o hacinamiento con 3 o más 4 personas por habitación, excluyendo cocina, pasadizo, baño y cochera, y 4, viviendas construidas con material precario. El departamento que tiene el mayor porcentaje de viviendas improvisadas inadecuadas es Ucayali, con el 85,1%. Le sigo Loreto, Huancavelica y Amazonas. Y Tacna y Arequipa y Lima Metropolitana presentan las menores proporciones. En el indicador 12, producción y consumo responsable, ¿no? Vamos a monitorear la meta 12C,
y referido al indicador 12C1 sobre la cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por unidad del Producto Bruto Interno. Y podemos ver que en el año 2020 y en el año 2019 no se registraron subsidios fósiles, ¿no? Al igual que en el año anterior, ¿no? Entonces se observa que en los últimos años este porcentaje ha venido pues decayendo hasta llegar a 0 en el año 2019 y 2020. El ODS 13, Acción por el Clima, vamos a ver la meta 13.1, ¿no? Que es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, ¿no? Acá el indicador es el número de personas muertas desaparecidas por desastres naturales. Y vemos, ¿no? Que ha habido, pues, está sujeto, pues, a la afectación de los fenómenos relacionados, ¿no? Con el clima, los desastres, y los peores años han sido el 2016 y 17, ¿no? En el 2021 ha habido algo de 410.736 personas que han sido, o bien han fallecido, han desaparecido, o han sido afectadas por algún desastre natural. Acá es la acidez media de nuestro mar, ¿no? El mar, ¿no? Desempeña pues un papel fundamental en los ciclos globales del carbono. Cuando el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en el agua, forma ácido carbónico, el cual aumenta la acidez del océano. En el año 2019, porque es una información del Instituto del Mar del Perú, el 7,8%, ¿no? O sea, los mínimos máximos se han ubicado en el 7,8%, ¿no? La acidez del mar, ¿no? Eso significa de que el mar peruano está contaminado. El 15, referido a la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? La meta 15.1, ¿no? Es de asegurar la conservación, el establecido y el uso combustible de los ecosistemas, sostenible de los ecosistemas terrestres, ¿no? Y lo vamos a medir con la superficie de bosques, ¿no? que tiene el país como proporción de la superficie total. Al año 2020, el 53% de la superficie de los bosques, ¿no? de la superficie del país son bosques. Pero vemos que ha ido disminuyendo paulatinamente, ¿no? Entonces, en lugar de establecerse y de mantenerse, la superficie de los bosques va disminuyendo en nuestro país. El objetivo 16, referido a paz y justicia, la meta 16.1 es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Acá tenemos al 2018 7,6, pero sin embargo la institución cuenta ya hasta el año 2021. Lo que sucede es que este indicador, para sacarlo, tenemos que confrontar las muertes violentas por homicidio, viéndolos uno por uno, contrastando con la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el INEI y la RANIEC. ¿Por qué? Porque para determinar realmente cuántos son realmente homicidios y cuántos no son. Entonces, es un trabajo muy minucioso de examen, ¿no? De cada uno de las muertes para poder sacar ese indicador. Entonces, ya prontamente ya el sistema y los documentos ya van a estar actualizados al año 2021. Y finalmente, las ODS 17, que se refiere a las alianzas para lograr los objetivos, la meta 17.1, ¿no? Y lo estamos viendo, el total de los ingresos del gobierno con proporción del PBI desglosado por fuentes, ¿no? Entonces podemos ver que en el año 2021, los ingresos del gobierno, ¿no? Como proporción del Producto Bruto Interno fue del 21,2%, ha aumentado en 3,1 puntos porcentuales respecto al año 2020, ¿no? Y también aumenta con respecto al 2019, inclusive en el 2021 es mayor que el año 2015, ¿no? Entonces,
Entre las principales fuentes, pues, que el gobierno son el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta y los impuestos no tributarios, que representan en el 2021 el 9,0%, el 6,3% y el 4,7% del Producto Bruto Interno, respectivamente. Bueno, toda esta información que les he reseñado y mucho más las otras, se encuentran en nuestro sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya dirección web es la siguiente, ¿no? Entonces pueden entrar todos los que desean tener esa información, ahí encontrarán esta información desagregada en lo posible hasta nivel de departamentos cuando la información exista, o si no, desagregada por todas las variables que realmente la información resiste. Puede ser por género, por etnia, por la discapacidad, por algunos ciclos de vida, etc. La pantalla del sistema de esta forma, uno ingresa al sistema, inclusive puede ver el nombre de los responsables de todos los ministerios, y hay información de todos los objetivos, aunque sea uno, ¿no? Como se había dicho, esto está en proceso de elaboración, es una tarea no acabada, y todos los años, todos los meses vamos actualizando con la información que obtenemos tanto de nuestras fuentes como de los sectores que nos proporcionan información. Retos del Sistema Estadístico Nacional para la generación de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podemos decir que uno, crear mecanismos para el seguimiento, monitoreo, evaluación, financiamiento y difusión de los indicadores en todos los niveles del Estado y la sociedad civil, con la finalidad de dar cumplimiento a la Agenda 2030, que el país se comprometió en el 2015. Desde la perspectiva o el trabajo del INEI, estamos desarrollando un programa estadístico en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, se requiere fortalecer las actividades estadísticas, desarrollando estándares en la recolección de datos e implementar principios en normas estadísticas. Impulsar también la integración de actividades estadísticas nacionales con la planificación y el desarrollo nacional. Llenar los vacíos de información a través de la producción de datos programados de accesibilidad para un mejor uso de los registros administrativos. Los registros administrativos en realidad cubren más del 50% de los ODS para su monitoreo. Entonces, ahí hay un tema que trabajar y de coordinar con los sectores para producir los indicadores de ODS. Asimismo, también adoptar un enfoque de modernización y producción estadística integradas con sistemas y principios organizativos de diferentes fuentes administrativas. Y asimismo, como lo había comentado, de alimentar de manera permanente y oportuna el sistema de monitoreo, ¿no?, y seguimiento de los ODS con información tanto del INE como de los sectores. Y finalmente, elaborar los reportes técnicos, ¿no?, que elaboramos cada año, donde actualmente está en ejecución. Y además, que como un compromiso, también como un reto, cada sector debería de elaborar el cumplimiento de un informe de cada ODS que lo compete a su sector. Muchas gracias. Y si es que hubiera alguna pregunta, gustosos de aclararlo. Por supuesto, tenemos algunas preguntas de los participantes. Una de ellas es, ¿de qué manera se puede reducir el índice de la desnutrición y pobreza? Bueno, en realidad yo parto diciendo de que al INEI su competencia nuestra es de obtener la información, ¿no? Proporcional a los decidores de políticas, ¿no? Darles la información para que implementen las políticas de reducción de la pobreza y de la desnutrición, ¿no? Algunas políticas sociales.
Con INEGI no podría decir que hagan eso, ¿no? Nosotros damos el dato, pero de repente como persona independiente podría decir, ¿no? La pobreza como la desnutrición están muy relacionados a las condiciones de vida, ¿no? Y que son pues, problemas estructurales, ¿no? De visiones de gobierno y de planes de gobierno, ¿no? Que ya va más allá de un dato, sino ya de posiciones de Estado, de gobierno, ¿no? De nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, desde el INEI yo podría decir, nosotros proporcionamos esa información a todos los decidores de políticas, al gobierno, al parlamento, ¿no? Para que puedan usar esa información y desarrollar sus planes de gobierno y de erradicación y de superación de la pobreza. Así es, definitivamente. Y la articulación del gobierno nacional, regionales, locales, la universidad, la sociedad civil organizada es vital para poder reducir estas brechas, ¿no? Y optimizar más los recursos del Estado, ¿no? Hacia el logro de los objetivos con una mirada hacia el 2030, ¿no? 2030. Doctora, aparte tenemos otra pregunta. Dice, sobre la ODS 13, ¿se puede mostrar información sobre el indicador de emisión de gases de efecto invernadero? Eh, Mire, justamente esa parte de gases invernaderos, hay un indicador en el sistema, pero esos puntos de gases de efecto invernadero, cambio climático, ¿no? Son los sectores que menos información se genera, ¿no? Entonces, hay un casi 27% de los indicadores que no tienen todavía una metodología ni una fuente. En otras palabras, no se sabe cómo calcular. Y eso no es solo un problema de Perú, eso es un balance que hacen Naciones Unidas a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero sin embargo, son efectos, ¿no? Son hechos que están afectando el destino del mundo, de la Tierra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, eso no lo podría ni siquiera el INEI calcular, porque eso de efecto invernadero es un dato tan especializado, ¿no? Que requiere, pues, profesionales muy especializados en el tema para poderlos medir, ¿no? Y tendría que medirlo en un sector, digamos, una parte es el Ministerio del Ambiente, otro puede ser el Ministerio de Energía y Minas, tienen parte porque, ¿no? Entonces, de desarrollar. Por eso, los ODS están relacionados, los indicadores con las políticas, y la producción tiene que ser sectorial, ¿no? Tiene que haber un compromiso de todos los sectores, ¿no? Sector público, privado, sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, todo, ¿no? Eso sería. No sé si alguien más. Así es, definitivamente muy importante su gran aporte. Licenciada Cirila Gutiérrez, muchas gracias por su ponencia. Hay un agradecimiento de los participantes, no tenemos más preguntas y definitivamente el tema de la educación, la información, la articulación, el trabajo conjunto nos va a permitir, ¿no? Reducir, ¿no? Estas brechas que tenemos para el logro de los objetivos de las ODS con una mirada, repito, hacia el 2030. ¿No? Que es un compromiso de todos, no solamente de todos los peruanos, sino a nivel mundial. Agradecemos nuevamente su participación. Ya usted ha compartido también dónde podemos obtener información y con eso queda también respondida algunas preguntas que habían hecho los participantes. Nuevamente agradecerle. Por parte de nosotros hemos culminado esta ponencia y vamos a dar paso a la siguiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes y visiten la página web del INEI. Ahí tienen toda la información y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente.